Piali, Neno toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en el Tonali Matlaclihuan Se Olin. Olin es el movimiento, el rumbo es el del oriente, el Tlahuistlampa, por donde sale el sol, y nos acompaña esta ave tonada roja del color del sol, que es Alot. Con ella viene el señor Chalmecatecuhtli, ese gran ser que nos cruza por ese río del Chignahuapan cuando hemos pasado al estado de muerte. Y cuando él soñamos, él nos lleva a descubrir en ese lugar del Mictlán los saberes sagrados, esas verdades que andamos buscando sobre nosotros mismos. Estamos en la oportunidad de reconocernos otra vez y sobre todo generar movimiento, acciones. Hay un movimiento que es imperceptible y que está dentro de nuestro cuerpo, en nuestras células. Pero hay otro que podemos sentirlo en cada palpitar de nuestro corazón, en cada idea que genera nuestro sentimiento, en cada mariposa que se atora y revolotea en nuestra entraña. Somos seres creativos, seres llamados a la transformación, porque hoy en el signo Olin tenemos a Nanahuatzin, ese ser que terminaba todo contrahecho y lleno de bubas, pero ¿saben qué? Él vivió con plenitud y con gozo por la vida, haciendo lo que mejor le gustaba. Sin embargo, en esta cosmovisión de los pueblos originarios de Semanáhuac, uno alcanza la plenitud por la forma en la que llega a ese estado de muerte. Y es muy interesante en el mito cómo Nanahuatzin es llamado por Quetzalcóatl, invitado por él a transformarse en un sol. Para ello tenía que arrojarse en la gran hoguera, en ese huehueteo del tiempo, y él sin dudarlo atendió al llamado de Quetzalcóatl, que para nosotros los macehuales sería el propio llamado de la vida. Hoy Alot nos está llamando a que lo sigamos y nos transformemos en un sol. Así que vamos a arrojarnos como Nanahuatzin a ese fuego alquímico para hacer un sol maravilloso, para que con nuestras acciones creamos una realidad hermosa tal cual esta ave que acompaña hoy. ¿Y saben quién es la señora de la noche? Chalchiutlicue, la dualidad de Tlaloc, esa que corre sobre la tierra, esa que nos invita a fluir. No importa que sea lo que la vida nos depare o nos ponga en el camino, siempre será para crecer. Recuerden que hemos trabajado a nuestro guerrero diurno, nuestro guerrero nocturno, y hoy nos toca brillar. Únanse conmigo y juntos seamos un gran sol de esta era. Recuerda suscribirte a mi canal y darme un like. Muchos de los que me ven no están suscritos y yo los quiero aquí en mi casa, en este Lilica el Tonac, que es tu espacio de transformación. Hasta pronto, Timota.